Mi padre, Austin Archer, solía decir que las emociones podían convertirse en una carga. Era un hombre decidido, inteligente y disciplinado. Había transformado una idea sencilla en un negocio exitoso, y yo aprendí de él observando en silencio cada una de sus decisiones. Durante años me convencí de que nunca seguiría sus pasos, aunque, sin darme cuenta, muchas de sus enseñanzas terminaron formando parte de mi carácter. Si alguien me hubiera preguntado 10 años atrás si creía en el destino, habría respondido que no. Pero aquel día estaba a punto de entrar en una situación que jamás había imaginado. Me casé con Scarlett cuando ambos éramos muy jóvenes. Su energía, su carácter y su calidez hicieron que me sintiera afortunado de compartir mi vida con ella. Con el paso de los años llegó nuestra hija, Willow. Dediqué gran parte de mi vida a mi familia. Trabajé duro, cuidé de los míos y traté de ser un esposo y un padre en quien pudieran confiar. Durante 25 años construimos una vida juntos. Conversaciones, decisiones, costumbres y recuerdos que parecían formar una base imposible de destruir. Hasta que descubrí lo rápido que podía cambiar todo. Era el 27 de agosto, apenas unos días antes de nuestro aniversario. Recuerdo perfectamente aquella jornada. El calor era intenso y el sol golpeaba la ciudad con fuerza. Sin embargo, dentro de mi oficina todo transcurría con normalidad. Había cerrado varios acuerdos importantes y terminado mis reuniones antes de lo previsto. Entonces tuve una idea. Regresaría a casa antes de tiempo para sorprender a Scarlett. El 1 de septiembre cumpliríamos 25 años de matrimonio. Incluso estaba pensando en organizar un viaje especial para celebrar aquella fecha. No sabía que, en lugar de una celebración, me esperaba una conversación que cambiaría nuestra familia para siempre. Cuando entré en la cocina, volví a encontrar aquella extraña escena. Scarlett junto a la encimera. Willow sentada a la mesa. Dejé mi maletín en el suelo y la saludé con una sonrisa. ¿Todo está bien? Scarlett señaló tranquilamente la silla frente a ellas. Jonathan, siéntate, por favor. Me senté y apoyé los brazos sobre la mesa. Intenté mantener la calma mientras observaba sus rostros. Algo no estaba bien. Willow me miró directamente. Papá, tenemos que hablar. De acuerdo, respondí. Los escucho. Scarlett respiró profundamente. Dentro de 5 días cumpliremos 25 años de casados. Asentí. Lo sé. Precisamente estaba pensando en organizar algo especial. Ella bajó la mirada durante unos segundos. Yo también he estado pensando mucho en nuestra vida. Su voz era tranquila, pero sus palabras parecían cuidadosamente preparadas. ¿En qué sentido? Scarlett levantó los ojos. Necesito un cambio. Sentí que aquellas 3 palabras pesaban más de lo que deberían. ¿Qué clase de cambio? Estos años han sido importantes para mí. Hemos construido una familia, hemos superado dificultades y hemos compartido muchas cosas. Pero últimamente siento que mi vida se ha vuelto demasiado predecible. Permanecí en silencio. Entonces Willow intervino. Mamá quiere que nuestra relación sea diferente. La miré. ¿Diferente cómo? Willow respondió con una seguridad que me sorprendió. Quiere que consideren una relación abierta. Durante unos segundos nadie habló. Yo tampoco. Intenté procesar lo que acababa de escuchar. ¿Eso es lo que quieres, Scarlett? Ella asintió lentamente. Sí. ¿Estás segura? He pensado mucho en ello. Willow continuó hablando como si estuviera explicando algo completamente normal. Papá, las relaciones han cambiado. Hoy muchas personas tienen una visión diferente del compromiso y de la libertad personal. La miré fijamente. La confianza también importa. Por supuesto, respondió ella. Pero había algo en su tono que me incomodaba. No porque estuviera levantando la voz. No porque estuviera siendo abiertamente agresiva. Sino porque parecía demasiado segura de una decisión que no le correspondía tomar. Volví a mirar a Scarlett. ¿Realmente sientes que necesitas esto? Ella suspiró. No significa que no valore nuestra historia, Jonathan. Simplemente siento que necesito experimentar un cambio en mi vida. Sus palabras me dejaron pensando. 25 años. Una familia. Una casa llena de recuerdos.
Y ahora todo parecía estar siendo puesto en duda durante una conversación de apenas unos minutos. Sentí una fuerte presión en el pecho, pero mantuve la compostura. Había aprendido hacía muchos años que reaccionar impulsivamente rara vez solucionaba un problema. Respiré profundamente. Entonces explícame algo, dije. Si tú quieres cambiar las reglas de nuestro matrimonio, ¿qué esperas exactamente de mí? Willow soltó una pequeña risa. Papá, no tienes que quedarte al margen. También podrías conocer gente nueva. La miré sorprendido. ¿Y crees que eso resolvería las cosas? Quizá, respondió. El mundo ha cambiado. No contesté. Durante unos instantes solo se escuchó el silencio de la cocina. Finalmente hice la pregunta que llevaba varios minutos evitando. ¿Hay alguien más involucrado en todo esto? Scarlett permaneció callada. Ese silencio fue suficiente para hacerme comprender que había una parte de la historia que todavía no conocía. Scarlett. Ella levantó la mirada. Hay alguien con quien he hablado. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? Después de una breve pausa, respondió. James. El nombre me resultó familiar. James Smith. Un empresario que conocía desde hacía años y que había coincidido conmigo en varias ocasiones por motivos profesionales. De pronto, muchos detalles de aquella conversación comenzaron a adquirir un significado diferente. Willow sonrió. James es una persona agradable, papá. No respondí. No quería discutir. No quería gritar. Y, sobre todo, no quería tomar una decisión mientras estaba dominado por la sorpresa. Me levanté lentamente de la silla y caminé hacia el fregadero. Abrí el grifo durante unos segundos y dejé correr el agua. Necesitaba pensar. Detrás de mí, podía sentir sus miradas. Finalmente cerré el grifo. Me giré hacia ellas. Scarlett, esto es mucho más serio de lo que parece. Ella asintió. Lo sé. ¿Y estás completamente segura? Nunca había estado tan segura de algo. Miré a Willow. Ella parecía satisfecha, como si todo estuviera saliendo exactamente como había esperado. Entonces regresé a mi silla. Está bien. Ambas me miraron sorprendidas. ¿Estás de acuerdo? Preguntó Scarlett. Respiré profundamente. Estoy dispuesto a escuchar lo que quieren proponer. Willow sonrió. Pero levanté una mano antes de que pudiera continuar. Eso no significa que haya aceptado todo. La sonrisa desapareció de su rostro. Entonces, ¿qué significa? La miré directamente. Significa que, después de 25 años, no voy a tomar una decisión que pueda cambiar nuestras vidas para siempre sin conocer toda la verdad. Scarlett permaneció en silencio. Y en ese momento comprendí algo. Aquella conversación no había comenzado realmente cuando entré en la cocina. Había empezado mucho antes. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto de nuestra historia había permanecido oculto. La pregunta ya no era si nuestro matrimonio podía cambiar. La verdadera pregunta era, ¿qué había sucedido antes de que Scarlett decidiera pedirme que lo cambiáramos? Esto demuestra que no estamos hablando de una decisión sencilla, interrumpí, mirando a las dos. Si vamos a cambiar las reglas de nuestra relación, tendremos que establecer límites claros. La casa está a mi nombre, tal como quedó establecido en el acuerdo prenupcial que firmé con tu madre antes de nuestro matrimonio. Por eso quiero saber algo. ¿De verdad piensan continuar con este nuevo acuerdo? Scarlett me observó con sorpresa. Willow intentó restarle importancia con una pequeña sonrisa. Papá, legalmente mamá también tiene derecho sobre muchas cosas. Scarlett levantó una mano. Willow, basta. Su voz apenas fue un susurro. Tu padre tiene razón. Existe un acuerdo prenupcial y debemos respetarlo. Por primera vez noté una grieta en la seguridad de Willow. Entonces, ¿de verdad estás pensando en pedirnos que nos vayamos? Preguntó. No respondí. Me levanté y salí de la cocina. Necesitaba estar solo. Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo, escuché que seguían hablando. No te preocupes, dijo Willow. Él nunca sería capaz de hacer algo así. Scarlett permaneció en silencio unos segundos. No conoces a tu padre como yo. Solo está molesto. Puede ser muy firme cuando toma una decisión. Me detuve por un instante.
Durante mis años en el ejército aprendí algo importante. Cuando una situación se vuelve complicada, perder el control solo empeora las cosas. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar a nadie. Necesitaba pensar. Así que subí las escaleras y cerré la puerta de mi habitación. Aquella noche casi no dormí. No porque estuviera pensando en James. Tampoco porque quisiera buscar una forma de hacerles daño. Lo que realmente me preocupaba era comprender en qué momento nuestra familia había llegado hasta allí. A la mañana siguiente fui directamente al despacho de Ron, mi abogado de confianza desde hacía muchos años. Ron era conocido por su sentido del humor, pero detrás de aquella personalidad relajada había una mente extremadamente precisa. Después de escucharme atentamente, me hizo una pregunta sencilla. Jonathan, si estás tan preocupado por el futuro, ¿por qué no estás pensando directamente en divorciarte? Me quedé en silencio. Porque todavía no sé si ese es el camino que quiero tomar. Entonces, ¿qué buscas? Claridad. Le expliqué que quería revisar nuestros acuerdos legales y establecer límites que protegieran a ambas partes. Ron tomó algunas notas. ¿Qué quieres incluir? Derechos sobre la propiedad, responsabilidades económicas, protección de los bienes familiares y reglas claras para cualquier cambio en nuestra relación. También quería que cualquier decisión futura relacionada con nuestra familia quedara claramente documentada. Ron revisó mis apuntes. Esto es bastante detallado. Después de 25 años de matrimonio, creo que tenemos derecho a saber exactamente dónde estamos parados. 2 días después, nos reunimos en su despacho. Estábamos Scarlett, Willow, yo y Lie, la nueva abogada de Scarlett. Lie revisó cada página con enorme atención. Cuanto más avanzaba, más seria parecía. Finalmente dejó los documentos sobre la mesa. Hay varias condiciones que debemos analizar con cuidado, dijo. Scarlett miró los papeles. ¿Cómo cuáles? Lie comenzó a explicarlo. El acuerdo establecía con precisión la propiedad de determinados bienes, las responsabilidades económicas de cada uno y las condiciones aplicables si alguno decidía poner fin al matrimonio. También dejaba claro que ninguna persona ajena a la familia tendría acceso libre a la residencia familiar sin el consentimiento correspondiente. Scarlett frunció el ceño. Jonathan, esto parece demasiado estricto. No intento castigarte. Entonces, ¿qué intentas hacer? La miré directamente. Protegerme. Hubo un silencio incómodo. Si decides tomar un camino diferente en tu vida, tienes derecho a hacerlo, continué. Pero también tengo derecho a establecer límites sobre mis bienes, mi casa y mis responsabilidades. Willow intervino. Papá, estás haciendo que mamá se sienta mal. Me volví hacia ella. Tu madre es una adulta. Ella puede tomar sus propias decisiones. Willow guardó silencio. Y tú misma dijiste que una relación moderna debe basarse en la libertad y la responsabilidad. Eso significa que cada persona también debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Scarlett respiró profundamente. Después miró a Lie. ¿Es legal? Podemos revisarlo y modificar cualquier punto que sea necesario, respondió Lie. Pero, en principio, muchas de estas condiciones pueden establecerse si ambas partes están de acuerdo y reciben asesoramiento independiente. Scarlett volvió a mirar los documentos. Durante varios segundos no dijo nada. Finalmente levantó la barbilla. De acuerdo. Lo firmaré. Lie pareció sorprendida. Scarlett, quiero que estés completamente segura. Lo estoy. Tomó el bolígrafo. Y firmó. Cada trazo de su firma parecía demostrar que estaba convencida de tener el control de la situación. Yo no dije nada. No sentí satisfacción. Tampoco sentí deseos de celebrar. Solo pensé en una cosa. A partir de aquel momento, todo sería mucho más claro. Las semanas siguientes continué con mi vida normal. En la oficina seguí trabajando, asistiendo a reuniones, negociando contratos y tomando decisiones empresariales. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no veía nuestra situación solamente desde el punto de vista emocional. Comencé a analizarla con calma. Scarlett, por su parte, siguió adelante con sus planes. James apareció cada vez más en nuestras conversaciones. Willow incluso comenzó a bromear conmigo sobre lo anticuado que era. Una noche, durante la cena, sonrió y dijo:
Papá, quizá deberías conocer gente nueva también. No respondí inmediatamente. Ella continuó. No puedes quedarte atrapado en el pasado. La miré y sonreí ligeramente. Quizá tengas razón. Scarlett pareció sorprendida por mi respuesta. Pero no expliqué nada más. El día que Scarlett había elegido para salir con James finalmente llegó. La casa estaba extrañamente silenciosa. Ella se preparó con cuidado y, poco antes de marcharse, pasó frente a mí. Volveré más tarde. Asentí. Está bien. La puerta se cerró. Me quedé solo en la sala. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una oportunidad para pensar sin interrupciones. No iba a perseguir a nadie. No iba a montar una escena. No iba a tomar decisiones impulsivas. Había aprendido algo de mi padre muchos años atrás. Cuando todos esperan que reacciones, a veces la mejor respuesta es permanecer tranquilo. Así que tomé una carpeta que había preparado aquella mañana, la coloqué sobre la mesa y la abrí. No era un plan de venganza. Era un plan para recuperar el control de mi propia vida. Y lo que encontré en aquellos documentos estaba a punto de cambiar completamente mi perspectiva sobre Scarlett, Willow y James. Si Scarlett estaba interesada en James, el dueño de un conocido restaurante, decidí que yo también tenía derecho a demostrar que podía seguir adelante con mi vida. Conocía a su hija, María, desde hacía algún tiempo. Tenía 22 años, era una adulta independiente y siempre habíamos mantenido conversaciones cordiales en diferentes eventos. María era inteligente, segura de sí misma y bastante crítica con la actitud arrogante de su padre. En varias ocasiones habíamos hablado sobre negocios, estudios y proyectos personales. Aquella semana me pregunté si aceptar una invitación para acompañarme a un evento benéfico sería apropiado. No buscaba iniciar una relación. Solo quería salir de casa, despejar la mente y demostrarme a mí mismo que mi vida no tenía por qué detenerse debido a las decisiones de Scarlett. María aceptó. La misma noche en que Scarlett había planeado encontrarse con James, María y yo asistimos a una gala benéfica para apoyar a veteranos. El evento se celebraba en un elegante hotel y reunía a empresarios, profesionales y representantes de distintas organizaciones. Presenté a María como mi acompañante para aquella noche. Ella se desenvolvió con una naturalidad sorprendente. No era simplemente una joven universitaria. Tenía una personalidad madura, una mente curiosa y una gran capacidad para conversar sobre temas complejos. Hablamos sobre economía, negocios y los cambios que estaban ocurriendo en el mundo empresarial. Algunas personas nos observaban con curiosidad. Otras parecían sorprendidas. Yo no presté demasiada atención. Por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando de una noche tranquila. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Sin embargo, sabía que aquella decisión tendría consecuencias cuando regresara a casa. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, al entrar en la sala, encontré a Willow esperándome. Estaba claramente alterada. ¿Qué estabas pensando?, preguntó. Dejé mi chaqueta sobre una silla. ¿A qué te refieres? ¿Fuiste al evento con María? Sí. Es la hija de James. La miré con tranquilidad. María es una adulta. Asistimos juntos a una gala benéfica y pasamos una noche conversando. Willow cruzó los brazos. ¿Y esperabas que mamá no se enterara? Tu madre tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Yo también. Willow abrió la boca para responder, pero se detuvo. Entonces añadió. Ella tiene prácticamente tu edad. La miré directamente. Cuando tu madre decidió cambiar las reglas de nuestro matrimonio, me dijiste que la edad no debía ser un problema siempre que todos fueran adultos y actuaran con responsabilidad. Willow permaneció callada. Entonces no puedes utilizar un criterio diferente simplemente porque ahora la situación te incomoda. No respondió. Se dio la vuelta y regresó a su habitación. Scarlett no mencionó el asunto aquella mañana. Pero su expresión lo decía todo. Estaba incómoda. Muy incómoda. Durante el resto del día evitó cualquier conversación seria conmigo. Yo tampoco la presioné. Prefería dejar que las cosas se calmaran. Pero el conflicto no desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para salir nuevamente a la superficie. Ese momento llegó el fin de semana.
Estaba sentado en la sala revisando unos informes financieros cuando Scarlett entró acompañada de Willow. Su expresión era completamente diferente. Ya no parecía insegura. Parecía decidida. «Jonathan, quiero terminar nuestro matrimonio». Levanté la mirada. No respondí inmediatamente. Scarlett continuó. «Esto se ha convertido en algo que ninguno de los dos puede soportar. No quiero seguir viviendo de esta manera». Willow permanecía detrás de ella, con los brazos cruzados. «¿Por qué ahora?», pregunté. Scarlett señaló los documentos que había dejado sobre la mesa. «Porque ya no reconozco nuestra relación. Tú fuiste quien pidió cambiarla». «Lo sé». Su voz perdió fuerza. «Y cometí un error». Aquellas palabras me sorprendieron. «¿Un error?». Scarlett asintió. «Pensé que quería una vida diferente. Pensé que necesitaba algo nuevo. Pero todo esto terminó convirtiéndose en una situación que nunca imaginé». Respiró profundamente. «También me resulta muy difícil verte avanzar de esa manera. No estoy intentando hacerte daño. Pero me duele». Por primera vez desde aquella conversación en la cocina, pude escuchar algo diferente en su voz. No era orgullo. No era desafío. Era arrepentimiento. Willow intervino. «Papá, creo que ya hemos aprendido suficiente de todo esto». La miré. «¿Qué quieres decir?». «Que deberíamos terminar con esta situación y volver a intentar ser una familia». Scarlett asintió lentamente. «Eso es lo que quiero». Hubo un largo silencio. Finalmente pregunté. «¿Y qué pasó con tu decisión de cambiar nuestra relación?». Scarlett bajó la mirada. «Ya no quiero seguir por ese camino». Me recosté en el sillón. «Entonces tenemos un problema». Scarlett levantó los ojos. «¿Cuál?». «No podemos fingir que nada ocurrió». Su expresión cambió. «¿Por qué no?». «Porque durante semanas tomamos decisiones que tuvieron consecuencias reales». Señalé los documentos que estaban sobre la mesa. «Firmamos un acuerdo. Establecimos nuevas reglas y dejamos todo por escrito». Scarlett permaneció en silencio. «No estoy utilizando ese documento para castigarte», continué. «Estoy diciendo que, si queremos cambiar nuevamente las condiciones, tendremos que hacerlo de manera responsable». «Entonces, ¿no me perdonas?». La pregunta me tomó por sorpresa. Perdonar y olvidar son cosas diferentes. Willow dio un paso hacia nosotros. «Papá, por favor». «Ya entendimos el mensaje». La miré. «No quiero que nadie salga de esta situación pensando que ganó o perdió». Scarlett me observó en silencio. «Entonces, ¿qué quieres?». Respiré profundamente antes de responder. «Quiero que dejemos de actuar desde el orgullo». La habitación quedó completamente silenciosa. «Si realmente quieres salvar nuestro matrimonio», dije, «tendremos que empezar de nuevo. Pero esta vez con honestidad, respeto y límites que ambos aceptemos». Scarlett bajó lentamente la cabeza. «¿Todavía existe alguna posibilidad?». La miré durante unos segundos. Después respondí. «No lo sé». Sus ojos se llenaron de incertidumbre. «Pero tampoco estoy diciendo que sea imposible». Willow soltó el aire que parecía haber estado conteniendo. Por primera vez en mucho tiempo, nadie discutió. Nadie levantó la voz. Solo permanecimos allí, frente a frente, comprendiendo que 25 años de historia no podían repararse con una simple disculpa. La decisión de Scarlett había cambiado nuestra familia. Mi reacción también había cambiado muchas cosas. Y ahora quedaba una última pregunta. ¿Podríamos reconstruir la confianza que habíamos perdido? ¿O aquella conversación sería simplemente el primer paso hacia el final de nuestro matrimonio? «Intentemos ser razonables», dijo Willow. «¿Alguna vez quisiste realmente a mamá?». La miré fijamente. Sentí que una ola de frustración recorría mi interior. «¿De verdad crees que el amor funciona en una sola dirección?», pregunté. «¿Dónde estaba el cariño de tu madre cuando decidió cambiar nuestra relación sin pensar en cómo me afectaría?». Willow no respondió. ¿Alguna de las dos se detuvo a pensar en mis sentimientos? La habitación quedó en silencio. Tomé mi cartera y me puse de pie. «Voy a salir. No me esperen para cenar. Tengo algo que hacer esta noche». Scarlett levantó la mirada, sorprendida. Willow parecía preparada para responder,
pero finalmente no dijo nada. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Necesitaba espacio. 2 días después, Willow volvió a intentar hablar conmigo. Me encontró en el pasillo antes del desayuno. Papá, mamá está muy afectada. Todas las noches termina llorando. Continué caminando hacia la cocina. ¿Y qué quieres que haga? Willow se colocó frente a mí. Quiero que dejes de complicar las cosas con María. Si vas a intentar salvar tu matrimonio, deberías actuar como alguien que quiere salvarlo. La miré. ¿Y qué debería hacer exactamente? Si quieres divorciarte, hazlo. Pero no sigas haciendo que mamá pase por esto. Respiré profundamente. Willow, tú y tu madre tomaron decisiones que cambiaron nuestra familia. No puedes pedirme ahora que actúe como si nada hubiera ocurrido. Ella bajó ligeramente la mirada. Eso no es justo. Quizá no lo sea, respondí. Pero tampoco fue justo que mis sentimientos fueran ignorados desde el principio. Llegamos a la cocina. Me serví una taza de café. Entonces recordé otro asunto. Por cierto, ¿cómo están tus gastos este mes? Willow pareció desconcertada por el cambio de tema. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchas veces de tus responsabilidades económicas. Tu coche, tus estudios y otros gastos necesitan una planificación. Ella suspiró. Papá, sabes que todavía no tengo un trabajo estable. Lo sé. Entonces necesito que sigas ayudándome. La miré con calma. Siempre he querido apoyarte. Pero también necesito que aprendas a organizar tus propios gastos. Su expresión cambió. ¿Estás diciendo que ya no vas a ayudarme? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que establecer límites razonables. Pero soy tu hija. Y siempre lo serás. Me acerqué a ella. Precisamente por eso quiero enseñarte algo que te servirá durante toda tu vida. Depender completamente de otra persona no es lo mismo que recibir apoyo. Willow guardó silencio. Podemos buscar una solución. Continué. Podemos revisar tus gastos, hablar con la universidad y buscar opciones para que puedas mantener tus estudios sin poner toda la carga sobre una sola persona. Ella parecía menos enfadada, aunque todavía estaba dolida. Pensé que estabas intentando abandonarnos. No. Negué con la cabeza. Estoy intentando que todos asumamos nuestra parte de responsabilidad. Willow se quedó unos segundos en silencio. Después salió de la cocina. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo, Willow comenzó a buscar un trabajo de medio tiempo y a revisar sus gastos. No fue fácil, pero poco a poco empezó a encontrar soluciones. Aún así, el problema del coche seguía pendiente. Una tarde regresé del trabajo y encontré a Willow frente a la puerta. Tenía un sobre en la mano. Su rostro reflejaba preocupación. Papá, recibí esta notificación. Si no resolvemos el pago pendiente, podrían retirarme el vehículo. Tomé el documento y lo revisé. ¿Cuánto necesitas? Ella me explicó la situación. Suspiré. Esto es serio. Necesito el coche para ir a clases. Lo entiendo. Abrí la puerta y entramos. Pero no vamos a solucionar esto discutiendo. Willow me siguió hasta la sala. Entonces, ¿qué hago? Me senté. Primero, vamos a revisar tus opciones. Quizá puedas renegociar el contrato, buscar un vehículo más económico o encontrar otra alternativa de transporte. Ella bajó la mirada. Tengo muy poco dinero ahorrado. Entonces tenemos que empezar por ahí. Willow respiró profundamente. ¿Me ayudarás? La miré. Sí, pero no voy a resolver todos tus problemas por ti. Ella asintió lentamente. De acuerdo. En ese momento escuchamos una voz desde el pasillo. ¿Qué está pasando? Scarlett apareció frente a nosotros. Su expresión mostraba cansancio. Miró a Willow y después a mí. ¿Por qué están discutiendo? No estamos discutiendo, respondí. Estamos intentando encontrar una solución. Scarlett cruzó los brazos. Después de todo lo que ha ocurrido, siento que esto se está convirtiendo en una especie de castigo. La miré directamente. No estoy castigando a nadie. Entonces, ¿qué estás haciendo? Intentando establecer límites. Scarlett negó con la cabeza. Todo esto comenzó porque yo cometí un error. Willow la miró.
Mamá. Scarlett levantó una mano. Déjame terminar. Después volvió su atención hacia mí. El cambio que propuse fue una equivocación. Ahora lo entiendo. No respondí inmediatamente. Pero también creo que tu reacción está afectando a nuestra hija. Miré hacia Willow. Ella parecía agotada por todo lo ocurrido. Entonces comprendí que nuestra disputa matrimonial había comenzado a arrastrarla a ella. Tienes razón en algo, dije finalmente. Scarlett pareció sorprendida. ¿En qué? Willow no debería estar en medio de nuestros problemas. Mi hija levantó la mirada. Papá, tú no tienes que elegir un lado, le dije. Lo que ocurrió entre tu madre y yo es responsabilidad de nosotros dos. Scarlett permaneció en silencio. Podemos estar heridos, decepcionados o confundidos, continué. Pero eso no significa que tengamos que convertir nuestra casa en un campo de batalla. Scarlett respiró profundamente. Entonces, ¿qué propones? Me quedé pensativo. ¿Qué dejemos de intentar ganar esta discusión? ¿Y qué hacemos? Hablamos. Con calma. Y si no podemos hacerlo solos, buscamos ayuda profesional para decidir qué camino tomar. Scarlett bajó la mirada. Willow se sentó lentamente en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, los tres parecíamos entender el verdadero problema. No se trataba de quién tenía razón. No se trataba de quién podía imponer sus condiciones. Se trataba de una familia que había perdido la confianza y que ahora debía decidir si todavía existía una manera de reconstruirla. Y esa decisión no podía tomarse desde el orgullo. Tenía que tomarse desde la honestidad. ¿Podemos hablar con respeto, aunque sea por una vez? Scarlett respiró profundamente antes de responder. He terminado cualquier contacto con James. La miré en silencio. ¿De verdad? Ella asintió. Sí. Me di cuenta de que estaba tomando decisiones sin pensar en las consecuencias. Quiero poner fin a todo este caos. Su voz comenzó a quebrarse. ¿Podemos recuperar algo de estabilidad? ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Pregunté. Scarlett se quedó pensativa. Terminando con esta situación. Dejando atrás todos estos acuerdos y volviendo a ser una pareja, aunque tengamos que empezar de cero. La observé atentamente. Hace 2 semanas me pediste exactamente lo mismo. Lo sé. Y entonces dije que no. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Ya no puedo seguir viviendo así, Jonathan. Se sentó lentamente en el sofá. Todo esto se volvió demasiado complicado. Verte seguir adelante, hablar con María y actuar como si nuestra historia ya no significara nada. No puedo soportarlo. Guardé silencio. Ella tiene la misma edad que nuestra hija, continuó. Eso hace que todo resulte todavía más difícil para mí. La miré con seriedad. Scarlett, tú fuiste quien decidió cambiar las reglas de nuestro matrimonio. Lo sé. Y yo acepté porque pensé que, al menos, podríamos establecer límites claros. Ella cubrió su rostro con las manos. Pero esto nos destruyó. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Después de unos segundos, Scarlett levantó la mirada. Te has vuelto una persona completamente diferente. No respondí. ¿Dónde está el hombre con el que me casé? Preguntó. Respiré profundamente. Ese hombre sigue aquí. Ella pareció sorprendida. Entonces, ¿por qué ya no puedo encontrarlo? Porque durante 25 años construimos algo juntos. Y después decidiste cambiarlo de una manera que me hizo cuestionarlo todo. Scarlett bajó la mirada. No quería seguir discutiendo. Pero tampoco estaba dispuesto a fingir que nada había sucedido. Pasó un mes. Willow, cansada de nuestras discusiones y frustrada por no conseguir las respuestas que quería, decidió mudarse temporalmente con unos amigos. La casa quedó mucho más silenciosa. Scarlett pasó varios días revisando fotografías antiguas. A veces encontraba una imagen de nuestros primeros años de matrimonio y permanecía observándola durante largos minutos. En una de esas tardes la vi en el porche trasero. Parecía agotada. Jonathan, necesito contarte algo. Dejé lo que estaba haciendo y la escuché. He estado hablando con médicos porque no me he sentido bien últimamente. Me preocupé. ¿Estás enferma? Scarlett negó con la cabeza. Todavía están haciendo evaluaciones.
Pero me dijeron que debo seguir un tratamiento y tener mucho cuidado. Asentí. ¿Qué significa eso? Ella respiró profundamente. Que cometí decisiones impulsivas y ahora tengo que hacerme responsable de sus consecuencias. No necesitaba más detalles. Comprendí que estaba atravesando una situación delicada y que lo importante era que recibiera atención profesional. Scarlett, lo primero es tu salud. Ella me miró con sorpresa. Pensé que te alegrarías. Fruncí el ceño. ¿Por qué iba a alegrarme? Después de todo lo que ocurrió. Negué con la cabeza. No quiero que te pase nada malo. Por primera vez, sus ojos reflejaron algo diferente. Entonces todavía te importa. No respondí inmediatamente. Fuimos una familia durante 25 años. No puedo borrar eso de un día para otro. Scarlett comenzó a llorar. Sé que cometí errores. Todos los cometemos. Pero mis decisiones tuvieron consecuencias. Sí. Me quedé mirando hacia el jardín. Y ahora necesitas concentrarte en recuperarte y seguir las indicaciones de tus médicos. Ella asintió lentamente. ¿Y nosotros? La pregunta me tomó unos segundos. Eso todavía no lo sé. Scarlett bajó la cabeza. Supongo que lo merezco. No quiero que pienses así. La miré. Responsabilizarse de una decisión no significa que una persona merezca sufrir. Aquellas palabras parecieron afectarla profundamente. Durante unos minutos permanecimos en silencio. El viento de otoño atravesaba el jardín. Yo seguía sintiendo dolor por todo lo ocurrido, pero también comprendí algo importante. El resentimiento podía explicar mis emociones. No podía decidir mi futuro. Scarlett se levantó lentamente. Voy a seguir el tratamiento. Hazlo. Y voy a cortar definitivamente con James. Asentí. Eso es algo que debes decidir por ti misma. Ella dio unos pasos hacia la puerta. Antes de entrar, se detuvo. Jonathan. Sí. Gracias por no celebrar mi desgracia. La observé en silencio. Nunca quise que esto terminara así. Scarlett entró en la casa. Yo permanecí unos minutos más en el porche. No sabía si nuestro matrimonio tenía futuro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no necesitábamos destruirnos para demostrar quién tenía razón. 3 semanas después, la tranquilidad volvió a romperse. Una tarde escuché que la puerta principal se abrió con fuerza. Willow había regresado. Entró en la casa visiblemente alterada, con una expresión de preocupación y enojo. «Papá, tenemos que hablar». Me levanté lentamente. Por la forma en que me miraba, comprendí que algo importante había ocurrido. Y su siguiente frase cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra familia. Estaba en la cocina revisando algunos correos cuando Willow entró visiblemente alterada. «Papá, tengo varios pagos atrasados», dijo con la voz temblorosa. «Ya no sé cómo resolverlos». Continué mirando mi teléfono durante unos segundos antes de responder. «Willow, ya hablamos de esto. No puedo seguir haciéndome cargo de todos tus gastos». Ella me miró con incredulidad. «Mamá no puede ayudarme. Apenas está intentando organizar sus propios gastos. Y James desapareció de nuestras vidas». Guardé el teléfono y la miré directamente. «Entonces tendremos que buscar otra solución. ¿Y qué se supone que debo hacer? Eres adulta, Willow. Es momento de empezar a construir tu propia estabilidad». Su expresión cambió. ¿De verdad dejarías que tu propia hija tuviera problemas económicos? Suspiré. «No quiero que tengas problemas. Pero ayudarte no significa resolver cada dificultad por ti». Ella dio un paso hacia mí. «Todo esto empezó por tu conflicto con mamá». «No», respondí con calma. «Todo esto empezó porque nuestra familia tomó decisiones difíciles y nadie pensó en todas las consecuencias». Willow guardó silencio. «Te he apoyado durante años», continué. «Pero también necesitas aprender a manejar tus responsabilidades. ¿Y qué quieres que haga ahora? Podemos revisar tus gastos juntos. Quizá puedas negociar los pagos, buscar un trabajo de medio tiempo o hablar con la universidad sobre tus opciones». Ella negó con la cabeza. «No puedo creer que estés haciendo esto. No estoy intentando perjudicarte». «Pues así se siente». La conversación se volvió cada vez más tensa. Finalmente,
Willow respiró profundamente. No olvidaré cómo me estás tratando. La miré con tristeza. Espero que algún día entiendas que establecer límites no significa dejar de quererte. Ella no respondió. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos minutos después escuché cerrarse la puerta principal. Ella asintió lentamente. ¿Y nosotros? La pregunta me tomó unos segundos. Eso todavía no lo sé. Scarlett bajó la cabeza. Supongo que lo merezco. No quiero que pienses así. La miré. Responsabilizarse de una decisión no significa que una persona merezca sufrir. Aquellas palabras parecieron afectarla profundamente. Durante unos minutos permanecimos en silencio. El viento de otoño atravesaba el jardín. Yo seguía sintiendo dolor por todo lo ocurrido, pero también comprendí algo importante. El resentimiento podía explicar mis emociones. No podía decidir mi futuro. Scarlett se levantó lentamente. Voy a seguir el tratamiento. Hazlo. Y voy a cortar definitivamente con James. Asentí. Eso es algo que debes decidir por ti misma. Ella dio unos pasos hacia la puerta. Antes de entrar, se detuvo. Jonathan. Sí. Gracias por no celebrar mi desgracia. La observé en silencio. Nunca quise que esto terminara así. Scarlett entró en la casa. Yo permanecí unos minutos más en el porche. No sabía si nuestro matrimonio tenía futuro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no necesitábamos destruirnos para demostrar quién tenía razón. 3 semanas después, la tranquilidad volvió a romperse. Una tarde escuché que la puerta principal se abrió con fuerza. Willow había regresado. Entró en la casa visiblemente alterada, con una expresión de preocupación y enojo. Papá, tenemos que hablar. Me levanté lentamente. Por la forma en que me miraba, comprendí que algo importante había ocurrido. Y su siguiente frase cambiaría nuevamente el rumbo de nuestra familia. Estaba en la cocina revisando algunos correos cuando Willow entró visiblemente alterada. Papá, tengo varios pagos atrasados, dijo con la voz temblorosa. Ya no sé cómo resolverlos. Continué mirando mi teléfono durante unos segundos antes de responder. Willow, ya hablamos de esto. No puedo seguir haciéndome cargo de todos tus gastos. Ella me miró con incredulidad. Mamá no puede ayudarme. Apenas está intentando organizar sus propios gastos. Y James desapareció de nuestras vidas. Guardé el teléfono y la miré directamente. Entonces tendremos que buscar otra solución. ¿Y qué se supone que debo hacer? Eres adulta, Willow. Es momento de empezar a construir tu propia estabilidad. Su expresión cambió. ¿De verdad dejarías que tu propia hija tuviera problemas económicos? Suspiré. No quiero que tengas problemas. Pero ayudarte no significa resolver cada dificultad por ti. Ella dio un paso hacia mí. Todo esto empezó por tu conflicto con mamá. No, respondí con calma. Todo esto empezó porque nuestra familia tomó decisiones difíciles y nadie pensó en todas las consecuencias. Willow guardó silencio. Te he apoyado durante años, continué. Pero también necesitas aprender a manejar tus responsabilidades. ¿Y qué quieres que haga ahora? Podemos revisar tus gastos juntos. Quizá puedas negociar los pagos, buscar un trabajo de medio tiempo o hablar con la universidad sobre tus opciones. Ella negó con la cabeza. No puedo creer que estés haciendo esto. No estoy intentando perjudicarte. Pues así se siente. La conversación se volvió cada vez más tensa. Finalmente, Willow respiró profundamente. No olvidaré cómo me estás tratando. La miré con tristeza. Espero que algún día entiendas que establecer límites no significa dejar de quererte. Ella no respondió. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Unos minutos después escuché cerrarse la puerta principal. La casa volvió a quedar en silencio. Durante las semanas siguientes, el ambiente familiar se hizo cada vez más difícil. Scarlett parecía agotada emocionalmente. Pasaba gran parte del tiempo en casa y apenas tenía energía para las actividades que antes disfrutaba. En algunas ocasiones se acercaba a mí. Jonathan, ¿podemos hablar? Yo solía responder que necesitaba tiempo. Una tarde me preguntó, ¿quieres que prepare la cena? Podríamos sentarnos tranquilamente y hablar de todo.
La miré. Quizá más adelante. Todavía no estaba preparado. Mientras tanto, mi relación con María había cambiado. Al principio, todo había comenzado en medio de una situación complicada. Pero con el paso del tiempo descubrí que nuestra conexión no tenía nada que ver con demostrarle algo a Scarlett o a James. María tenía sus propios objetivos y estaba trabajando para construir su futuro. Yo admiraba su determinación. Con ella podía conversar sin sentir que tenía que defenderme constantemente. Una noche hablamos durante horas sobre nuestras experiencias, nuestros planes y las decisiones que habían marcado nuestras vidas. En algún momento me preguntó por mi etapa en el ejército. Durante mucho tiempo había evitado hablar de aquello. Pero esa noche decidí abrirme. Le conté algunas experiencias difíciles de mi pasado y cómo habían influido en la persona que era actualmente. María escuchó sin juzgarme. No intentó utilizar mis recuerdos para ganar una discusión. Simplemente me escuchó. Y eso significó mucho para mí. Con el tiempo, comprendí que estaba empezando a sentir algo auténtico por ella. Pero también sabía que mi vida seguía llena de asuntos pendientes. Una noche, mientras conversábamos tranquilamente, María me miró con una expresión seria. «Jonathan, tengo algo importante que decirte». «¿Qué ocurre?» Respiró profundamente. «Estoy embarazada». Durante unos segundos no pude reaccionar. La noticia me tomó completamente por sorpresa. «¿Estás segura?» Ella asintió. «Sí». Me quedé en silencio, intentando procesarlo. Sentí sorpresa, preocupación y también una emoción difícil de explicar. María tomó mi mano. Sé que no era parte de nuestros planes. La miré. «Pero no estás sola». Sus ojos se llenaron de emoción. «¿Estás seguro?» Asentí. «Vamos a afrontar esto con responsabilidad». No quería repetir los errores del pasado. Quería que ese nuevo capítulo comenzara con honestidad, respeto y estabilidad. María respiró aliviada. «Gracias. Ahora debemos concentrarnos en lo importante, tu bienestar y el del bebé». Al regresar a casa esa noche, encontré a Scarlett sentada en la sala. La televisión estaba encendida, pero parecía que ni siquiera estaba prestando atención. Cuando entré, levantó la mirada. «¿Dónde estabas?» «Tenía cosas que resolver». Me dirigí hacia las escaleras. Entonces escuché su voz nuevamente. «Jonathan». Me detuve. «Quiero hablar contigo». Me giré. Scarlett parecía cansada. «Ya no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Quiero saber qué vamos a hacer». Permanecí en silencio. «Si quieres terminar nuestro matrimonio, dímelo», continuó. «Si todavía existe alguna posibilidad de reconstruirlo, también necesito saberlo». Bajé un escalón. «Scarlett, tenemos mucho que resolver antes de tomar una decisión definitiva». «Lo sé. Y si decidimos divorciarnos, tendremos que hacerlo de manera ordenada y respetuosa, siguiendo los acuerdos legales y buscando asesoramiento profesional». Ella asintió lentamente. «Entiendo. No quiero convertir esto en otra batalla». Scarlett respiró profundamente. «Entonces quizás sea momento de aceptar que nuestra relación cambió». Sus palabras me hicieron reflexionar. Durante meses habíamos intentado demostrar quién tenía la razón. Pero quizá esa no era la pregunta correcta. La verdadera pregunta era si todavía podíamos construir una vida estable, juntos o por separado. Miré a Scarlett. «Hablemos mañana con calma». Ella asintió. «De acuerdo». Subí las escaleras mientras la casa volvía a quedar en silencio. Por primera vez, comprendí que el final de una relación no siempre significa que alguien tiene que perder. A veces significa aceptar la realidad, asumir las decisiones tomadas y encontrar la manera más responsable de comenzar de nuevo. La observé con atención. Parecía verdaderamente agotada. Su cabello había perdido el brillo de otros tiempos y su rostro reflejaba el cansancio de los últimos meses. Por un instante recordé a la Scarlett que había conocido muchos años atrás, la mujer con quien había compartido tantos sueños. Sentí una breve tristeza. Pero aquella emoción pasó rápidamente. «Hablaremos más tarde», le dije con serenidad. Después subí las escaleras. 2 meses después, nuestras vidas cambiaron nuevamente. María dio a luz antes de lo previsto a un pequeño niño al que llamamos Kevin.
Convertirme en padre otra vez llenó mis días de nuevas responsabilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito completamente diferente. Comencé a pasar menos tiempo en la oficina y delegué buena parte de mis responsabilidades en mis principales colaboradores. Quería estar presente para María y para nuestro hijo. Kevin necesitaba una familia estable. Y yo quería ofrecerle precisamente eso. Poco después de su nacimiento, María y yo decidimos formalizar nuestra relación. Lo hicimos de manera sencilla y privada, después de hablar con calma sobre nuestras expectativas y nuestro futuro. También decidimos establecer acuerdos legales claros para proteger a nuestra familia. Mientras firmábamos los documentos, no pude evitar una pequeña sonrisa. De alguna manera, me estaba pareciendo cada vez más a mi padre. Durante años había cuestionado su manera de pensar. Ahora comenzaba a entender por qué siempre insistía en proteger aquello que realmente importaba. Sin embargo, aunque mi nueva vida estaba llena de momentos felices, no conseguía borrar completamente el pasado. Scarlett todavía formaba parte de mis recuerdos. Una noche, bastante tarde, recibí una llamada suya. Su voz sonaba débil. «Jonathan». «¿Scarlett?» Hubo unos segundos de silencio. Creo que cometí muchos errores. No respondí inmediatamente. «Me gustaría hablar contigo», continuó. «Necesito pedirte ayuda». Me preocupé al escucharla. «Si no te encuentras bien, debes llamar a un familiar o buscar atención médica. No ignores lo que estás sintiendo. Solo quería hablar contigo». Miré hacia la habitación donde dormía Kevin. «Scarlett, ahora tengo un hijo pequeño y muchas responsabilidades. No puedo volver a ocupar el lugar que tenía antes en tu vida». Ella guardó silencio. Después de unos segundos, escuché su voz quebrarse. «Te odio». La llamada terminó. Me quedé mirando el teléfono. No sentí satisfacción. Tampoco sentí enojo. Solo una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido. Esa fue la última conversación que tuvimos directamente. Varias semanas después, inicié los trámites de divorcio. Le pedí a Ron que manejara todo de la manera más tranquila y respetuosa posible. No quería otra discusión. No quería más enfrentamientos. Solo quería cerrar aquella etapa de nuestras vidas. Scarlett firmó los documentos y el divorcio finalmente quedó formalizado. Después de eso, perdimos completamente el contacto. Yo concentré toda mi atención en María y Kevin. Quería construir una vida diferente. Una vida basada en la tranquilidad, la comunicación y la responsabilidad. Respecto a Willow, durante algún tiempo solo escuché noticias ocasionales sobre ella. Una tarde descubrí que había conseguido trabajo en un restaurante de comida rápida. Por curiosidad, pasé por allí. No fui a buscar una conversación. Simplemente quería saber cómo estaba. La vi trabajando detrás del mostrador, concentrada en sus tareas. Había cambiado. Parecía más madura y mucho más independiente. No me acerqué. No quería ponerla en una situación incómoda. Salí del restaurante con mi comida y seguí mi camino. Mientras caminaba, sentí algo inesperado. Orgullo. No porque necesitara que ella volviera a depender de mí, sino porque parecía estar aprendiendo a construir su propia vida. Nuestra relación todavía estaba distante. Pero quizá algún día pudiera cambiar. Pasaron 5 años. Kevin creció hasta convertirse en un niño lleno de energía. Corría por toda la casa, inventaba juegos constantemente y llenaba cada habitación con sus risas. María y yo habíamos construido una vida tranquila y estable. No busqué a Scarlett. Tampoco intenté interferir en la vida de Willow. De vez en cuando recibía alguna noticia indirecta. Supe que Willow había encontrado otro trabajo, alquilaba un pequeño apartamento y estaba pagando poco a poco sus deudas. Parecía estar saliendo adelante. Y eso era suficiente para mí. Había aprendido que ayudar a alguien también significa permitirle tomar sus propias decisiones. Una mañana de domingo estaba en la sala ayudando a Kevin con un proyecto de dibujo. María estaba en el jardín tomando café. El teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla. El nombre que apareció me sorprendió. Era el padre de Scarlett. Hacía años que no hablábamos. Contesté. «Hola». Al otro lado hubo un breve silencio. Después escuché su voz. «Jonathan,
Tengo algo que decirte. Mi expresión cambió. ¿Qué ocurre? Respiró profundamente. Scarlett falleció anoche. Me quedé completamente inmóvil. Durante unos segundos no pude encontrar palabras. El hombre continuó hablando con voz cansada. Llevaba bastante tiempo enfrentando problemas de salud. Su situación se había complicado durante los últimos meses y recibió atención médica, pero finalmente no pudo recuperarse. Cerré los ojos. Todas las discusiones. Todos los recuerdos. Los años que habíamos compartido. Todo pasó por mi mente en cuestión de segundos. Lo siento mucho, dije finalmente. Sé que ninguna palabra puede aliviar una pérdida así. Él permaneció callado. Gracias por decirme, añadí. La conversación terminó poco después. Dejé el teléfono sobre la mesa. Kevin seguía concentrado en su dibujo. María estaba en el jardín, disfrutando tranquilamente de la mañana. Me quedé mirando a mi hijo. Sentí muchas emociones al mismo tiempo. Tristeza, nostalgia, arrepentimiento. Y también una profunda sensación de final. Scarlett había formado parte de 25 años de mi vida. No podía cambiar las decisiones que tomamos. Tampoco podía regresar al pasado para corregir nuestras palabras. Pero aquella noticia me enseñó algo que nunca había comprendido completamente. Hay decisiones que cambian una relación para siempre. Puedes pedir perdón. Puedes intentar reparar el daño. Puedes comenzar una nueva vida. Pero el pasado no desaparece. Solo aprendes a vivir con él. Acaricié suavemente el cabello de Kevin. Él levantó la mirada. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Sonreí ligeramente. Claro. Kevin sostuvo su dibujo frente a mí. ¿Te gusta? Miré aquel pequeño avión de papel que había coloreado con tanto cuidado. Me encanta. Él sonrió. Y en ese momento comprendí que la vida seguía avanzando. No podía cambiar lo que había sucedido. Pero sí podía decidir qué clase de padre, esposo y hombre quería ser a partir de ese día. Miré hacia el jardín, donde María seguía disfrutando de la mañana. Después volví a mirar a Kevin. Por primera vez en muchos años, no sentí la necesidad de mirar hacia atrás. Había aprendido mi lección. Y ahora tenía una nueva oportunidad para hacer las cosas correctamente.